eso de que yo he influenciado en varias generaciones de músicos no es tan cierto, porque no soy tan viejo, pero de verdad que para mí es un honor estar aquí. Ya no sé, perdí la cuenta de cuántas veces me ha tocado venir aquí a Colombia y a Bogotá más específicamente, pero estoy muy contento, muy agradecido a Dios por este regalo de estar aquí con ustedes. Voy a compartirles simplemente para comenzar mi parte un par de historias. Una tiene que ver conmigo, una historia que me pasó a mí. Sí, para hablar, vamos a quitarle la reverb, ahora cuando cantamos sí. Yo tengo 37 años, soy de la provincia de Corrientes, una provincia que queda al norte de la República Argentina, del interior de la Argentina. Actualmente estoy viviendo en México, en Guadalajara, estoy trabajando ahí junto a Martín Valverde y a otros músicos católicos de ahí. Y hace varios años ya, casi 20 años, en el año 94, yo tenía 18 añitos y yo tocaba en un grupo de música popular, un grupo de música, como decimos, secular, o sea, música de rock, nada que ver con la iglesia. Y tocaba yo en mi provincia y teníamos ya nuestro público, teníamos cierta fama en nuestra ciudad. Tocábamos en los lugares así donde se reunían más jóvenes, teníamos cierta popularidad, entonces nos llamaban mucho de estos lugares. No sé cómo le dicen acá, boliches, discotecas, ¿cómo le dicen aquí? Discotecas. ¿Discotecas? Bares, de lugares bailables, de jóvenes. Entonces cuando yo estaba ya terminando, en la última etapa de mi adolescencia, estaba en un momento de mi vida en que teníamos, junto con mi grupo, teníamos cierto prestigio, cierta popularidad. Teníamos una banda que hacíamos covers, no sé si saben lo que son covers, son canciones conocidas, no eran canciones nuevas, eran canciones de otros compositores que en aquella época estaban de moda. A ver, por ejemplo, algunos de ellos todavía se siguen escuchando, como por ejemplo Fito Páez. ¿Conocen ese que dice se me hacía tarde, ya me iba? Bueno, canciones como esas o canciones de Soda Stereo, los que son de mi época conocen esas canciones. Algunos de ustedes chiquititos, los más chiquititos tal vez les resulte un poco extraño, pero muchos de estos cantantes todavía se escuchan. En aquella época, por ejemplo, era conocido un grupo que se llamaba Los Enanitos Verdes. Sí. ¿Cuál conocen de Los Enanitos Verdes? Amigos. ¿Cuál? Amigos. No importa el lugar, El sol es siempre igual. No importa si es recuerdo, es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, siempre habíamos venido y nos iremos igual, porque siempre estarás en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Muy bien, esto me hace dar cuenta que no soy tan viejo tampoco. El diseño de pelo largo, claro, bueno, muchas canciones. Hacíamos todas estas canciones y nos llamaban mucho de los lugares más, a ver, ¿cómo les dicen aquí a los chicos? A ver, en Argentina les dicen conchetos, en México se le dice chicos fresas a los chicos que son Gomelos. 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 ¿Gomelos?
¿Gomeros? Gomelos. Bueno, Con L. a esos lugares, nosotros no éramos así para nada, pero en los lugares donde estos chicos se juntaban nos llamaban mucho para tocar. Entonces, yo en ese momento, la verdad es que yo sentía que estaba en un buen momento de mi vida porque, bueno, estaba tocando en lugares lindos, estaba haciendo lo que me gustaba hacer, que era tocar mucho, cantar, compartir con mis amigos, pero por esa época, más o menos, empezaron a venir a nuestros ensayos unos chicos que tocaban en un grupo de la iglesia, en la Renovación Carismática. Y ellos invitaron a tocar a nuestro guitarrista. Entonces nuestro guitarrista se llama Marcos. Marcos comenzó a tocar con ellos y de nuestro grupo de amigos, de nuestro grupo de música, Marcos era el mayor. Yo tenía 17, 18 años, Marcos tenía 21. Y era primero el que más experiencia con música tenía, él ya había tocado en muchos grupos, y además era como el más terrible de nosotros. Nosotros no éramos muy terribles, digamos, pero él sí, él fue el que a todos los demás chicos de la banda, yo no caía en eso, pero a todos los demás chicos de la banda los inició a fumar, por ejemplo, ellos fumar cigarrillos comunes, pero bueno, fue él el que les enseñó cómo hacerlo. Él siempre cambiaba, todas las semanas venía con una novia diferente, todas las semanas cambiaba de novia. Entonces como que era el más terrible, por ponerle un término, de nosotros. Y unos chicos de Renovación lo invitaron a tocar, a cantar, y a nosotros nos parecía rarísimo. ¿Cómo Marcos, que no tiene nada que ver con la iglesia, se va a ir a tocar con unos chicos de Renovación Carismática? Y para nosotros era rarísimo. Pero claro, él nos contó que en realidad estaba yendo a tocar con ellos porque le gustaba una de las chicas que cantaba. Entonces, por eso iba a tocar. Pero claro, ¿qué le empezó a pasar a Marcos? Le empezó a pasar lo siguiente, que él se empezó a contagiar. Entonces por ahí venía a los ensayos y ya no quería fumar, por ejemplo. Y ya empezó a venir sin chicas a los ensayos. Y una vez me acuerdo que siempre después de los ensayos de nuestro grupo nos íbamos a comer a una hamburguesería y fuimos a comer. Y él dijo, no muchachos, no empiecen a comer todavía. Vamos a hacer una oración. Lo mirábamos extrañadísimos porque decían, Marcos, ¿de cuánto vos rezas? Entonces comenzó su oración. La primera oración me acuerdo que le escuché hacer a Marcos fue así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por estos alimentos. Y se empezó a reír, no paraba de reír. Bueno, amén. Terminó su oración. Entonces para nosotros era rarísimo que Marcos, que era el más terrible, nosotros comenzara con esas ideas locas de querer rezar y todo eso. Bueno, entonces una vez me acuerdo que nos dijo, voy a estar tocando en un programa de televisión, voy a ir con el grupo de Renovación Carismática, vamos a estar tocando en un programa de televisión. Así que véanme. Bueno, está bien. El sábado entonces cuando él tocaba, prendimos la tele, lo vimos tocar y era bochornoso lo que tocaban, porque nosotros estábamos acostumbrados siempre a tocar canciones, ¿cómo se dice? Para chicos, para los gomeros, ¿no? Gomelos. Entonces tocábamos estas canciones por ejemplo, de Los Enanitos, que en esa época estaban de moda, tocábamos canciones de Soda Stereo, y de repente escuchar a uno de nuestros integrantes tocando canciones como Alabaré, y todas las canciones, todas en ese ritmo, todas, encima mal tocado, desafinado, los chicos cantaban desafinados. Entonces decían, qué vergüenza, Dios mío, que nadie lo reconozca, Bueno, la cuestión es que Marcos comenzó a tocar con estos chicos, pero nos dábamos cuenta que él empezó a cambiar mucho y para bien. Empezó por ejemplo, llegaba a los ensayos y nos dábamos cuenta que venía bañado. Se había bañado antes de venir al ensayo. Había cambiado mucho su actitud, empezaba a cambiar mucho y para bien, lo veíamos muy bien, veíamos que era un chico que cada vez se lo veía más bien, más feliz, más contento, mucho más sano. Se empezó a ser mucho más responsable con todo, en todos los aspectos de su vida, en sus estudios, en todo. Y por esa época, uno de esos días que vino uno de los ensayos, yo me daba cuenta que, bueno, cuando él venía a ensayar con nosotros, también lo acompañaban los chicos de su grupo de Renovación. Y a mí me ponía realmente muy curioso ver que estos chicos que venían a los ensayos a vernos ensayar, nunca venían con una Biblia a pegarnos por la cabeza, por tratar de arcarnos con el rosario, nunca se pusieron a predicarnos, nunca entraron con una actitud así
de querer evangelizarnos o ponerse en una postura así de predicadores. Jamás. Venían a escuchar los ensayos porque les gustaba cómo sonábamos. Entonces venían y escuchaban nuestros ensayos. Y a mí lo que me llamaba mucho la atención de estos chicos era que siempre estaban felices. Y que se los veía siempre felices. Y se llevaban muy bien entre ellos. Eso me llamaba mucho la atención. Entonces, claro, en ese momento yo no me daba cuenta, pero después, cuando empecé a acercarme a las cosas de Dios, leí en la palabra de Dios, en los Hechos de los Apóstoles, que las primeras comunidades cristianas se las reconocían porque la gente los veía y decían, miren cómo se aman, miren lo bien que se llevan entre ellos, miren lo felices que son. Entonces las primeras comunidades se daban a conocer, o sea, la característica de las primeras comunidades era esa, que vivían felices, que era gente feliz, que se llevaban muy bien entre ellos, que se daban a conocer por su alegría. Nadie sabía bien cuál era la razón de su alegría, pero eran fácilmente identificables. Entonces, a mí me llamó mucho la atención de estos chicos que tenían esa característica. Eran muy felices y venían y llegaban a los ensayos, a ver nuestros ensayos, y cuando no pasaban las semanas y por ahí si había algún día que no podían venir, nosotros los extrañábamos, porque cuando venían nos contagiaban de su alegría, ¿no? Entonces yo creo que el primer punto que tenemos que tocar en este compartir es un poquito de eso. ¿Cuál crees vos que es tu característica como cristiano? ¿Crees que es eso de la alegría? O sea, buscar siempre que si decís que sos cristiano, si decís que sos católico, si decís que estás cerca de Dios, si decís que estás en un grupo de la iglesia, tenés que pensar, a ver, bueno, pero ¿por qué se me va a reconocer? ¿Porque estoy diciendo que soy católico o se me va a reconocer por mis actos? ¿Se me va a reconocer por mi alegría? O sea, la gente que te ve afuera te ve y le dan ganas de compartir con vos, le dan ganas de estar con vos. ¿Sos de esas personas que la demás gente espera ver llegar o sos lo contrario? Porque viste que también hay gente que uno no quiere ver llegar. Uno está en una reunión y dice, no, espero que no llegue fulanito porque llega y siempre trae mala onda, siempre se pone víctima, siempre. Entonces hay gente que uno espera siempre que venga porque uno lo llena de energía y lo llena de buenas ondas. Y hay gente a la que uno no quiere ver. No quiere ver llegar, porque siempre está deprimido, siempre está con mal ánimo, siempre viene con una actitud a la defensiva o agresiva. Entonces, ¿cuál es la característica que crees vos que tenés en este momento? ¿Qué espera la gente que está alrededor tuyo? ¿Espera verte siempre? ¿Espera recibirte? ¿O es lo contrario? ¿No? Esa es una actitud que a mí me llamaba la atención mucho de estos chicos de la renovación, porque venían a nuestros ensayos y estaban siempre felices. Entonces yo quería un poquito de esa felicidad. Y yo no sabía bien cuál era la felicidad, porque yo me ponía a pensarlo racionalmente y decía, pero por Dios, yo estoy tocando en todos los lugares donde van los gomeros, en lugares buenísimos, a las chicas les encanta la música que hacemos, nos pagan bien por ir a tocar, y estos chicos que tocan horrible, que tocan una música que es horrible, que van a tocar a lugares donde yo no iría ni aunque me pagaran el doble, que tocan en lugares totalmente marginales, que van a tocar a asilos de ancianos, que van a tocar a hospitales, que van a tocar a lugares muy pobres, nunca les pagan, a veces no les pagan ni siquiera para el transporte. ¿Por qué ellos son más felices que yo? ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿cuál es la razón de su felicidad? Yo tendría que ser más feliz que ellos. Entonces esas cosas como que me llamaban mucho la atención y me daban vueltas en la cabeza y yo decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estos chicos son más felices? Entonces, pasó el tiempo y uno de estos chicos me había contado que en su grupo se había ido el tecladista y necesitaban un tecladista, entonces comencé a tocar con ellos, pero más que nada por la intriga de saber cuál era la razón de su felicidad. Claro, no tuvo que pasar mucho tiempo para darme cuenta que la razón de su felicidad era que ellos estaban viviendo una vida en Cristo y que eran felices por eso, no había otra razón. Entonces, cuando yo comencé a convivir con ellos y a tocar con ellos, y claro, al comienzo yo tocaba con ellos y claro, me daba vergüenza. Yo les decía, bueno chicos, vamos, tocábamos estos temas, yo les contaba, a ver, por ejemplo, bueno, esto que cantamos recién. Alabaré, alabaré, alabaré. Yo decía, vamos a tratar de hacer un feeling un poquito más
interesante. A ver, para darle un airecito de salsa, por lo menos, así lo hacemos un poquito más. Entonces, como que yo sentí en mi corazón la misión, entre comillas, de colaborar con este grupo para que comenzara a sonar un poquito mejor. ¿Podemos quitar la reverb? ¿Quitar la reverb? ¿Sí? Hola. ¿Mejoró ahí? ¿Sí, no? Bueno, entonces comencé a tocar con ellos y me acuerdo, pero todavía quiero contarles algo. Antes de comenzar a tocar con ellos, me pasó una vez, en el año 92 todavía, hace muchos años, yo tenía 17 años, hace 20 años, me pasó, todavía yo no estaba tocando con ellos, pero Marcos, el guitarrista, ya había comenzado a tocar con ellos, y una vez llegó a uno de los ensayos y nos dijo, chicos, vamos a suspender hoy el ensayo. Vamos a suspender el ensayo de hoy porque quiero que vayamos a un concierto. Yo me acuerdo que era un jueves de octubre del año 1992. Ese día, claro, teníamos que ensayar y la verdad es que nosotros no teníamos ganas de ir a ningún concierto, porque encima Marcos nos dijo, es un concierto de un cantante católico, y claro, para nosotros eso era, ¿qué vamos a ir a ver? Un tipo que nos sale de Dios, por favor, vamos a ensayar, ya estamos acá, vamos a ensayar, vinimos para ensayar. No, muchachos, dejen todo y vengan al concierto, porque yo ayer, o sea, él nos decía, el día anterior, el miércoles, también estuvo este cantante cantando ahí en Corrientes, y él y Marcos había ido al concierto y nos dijo, tienen que venir porque hoy es el último día que va a cantar, y tienen que venir a verlo, es un cantante de México que se llama Martín Valverde. Vengan a verlo, es buenísimo. Nosotros no sabíamos quién era Martín Valverde, ni nos interesaba, ni queríamos ir. Entonces nosotros nos enojamos mucho. Yo de hecho le dije a Marcos, si vos querés ir, andate, yo me quedo acá. Pero Marcos, que me conoce bien, y que nos conocía a todos nosotros, me dijo, mira, allá va a estar Silvia, que es una chica que me gustaba a mí. La vi ayer en el concierto y seguramente va a ir hoy. Bueno, tal vez vamos, le dije yo. Entonces nos convenció, éramos 4 en la banda, nos convenció a 3. Uno, el baterista, dijo, no, se enojó, dijo, yo me voy a mi casa. Agarró, dejó los palillos así, y de mal humor, así, de un mal modo, dejó el ensayo, pegó un portazo y se fue a su casa, enojadísimo. Hoy en día ese baterista toca con Martín Valverde. Pero además, fuimos al concierto de Martín Valverde, que para mí era un perfecto desconocido, y yo me di cuenta en ese momento, cuando estaba viendo el concierto, de que había algo más que solo música, y que estaba siendo testigo de algo maravilloso, y dije, y me conmovió de tal manera el concierto, de tal manera cambió mi vida, cambió en mí un montón de cosas, que mi vida nunca volvió a ser la misma, porque me di cuenta de que había un Cristo vivo, un Cristo maravilloso, un Cristo resucitado, un Cristo del que nunca me habían predicado de esa manera, un Cristo que no me juzga, un Cristo que quiere ser amigo, un Cristo que está para salvarme, un Cristo vivo, un Cristo que te ama. Cuando cantó Martín su famosa canción, Nadie te ama como yo no podía creer que en 17 años de vida nadie me había dicho de esa manera tan clara que Jesús me amaba. Entonces, otro punto que podemos tomar en cuenta ahora es pensar en cuál es el principal mensaje que das cuando hablas de Cristo. ¿Das un mensaje de amor o das más bien un mensaje de culpa, de echar culpas, de recriminación? Porque muchas veces por ser católicos estamos dando un mensaje totalmente contrario al amor. Yo hace poquito me acuerdo que estuvimos con Martín justamente tocando en una parroquia de Guadalajara. Nos invitaron a tocar una parroquia. Y fuimos a tocar una parroquia, entramos para tocar y el lugar estaba lleno, pero lleno de gente. Y nos contaba alguien de la parroquia de ese lugar que nunca va tanta gente. O sea, había una cantidad de gente que no era de esa parroquia, que fue al concierto solamente para ver a Martín cantar, ¿no? Y entonces, mientras armábamos las cosas, estábamos armando las cosas en teclado, conectando cables y qué sé yo. Claro, había una cantidad de gente esperando por el concierto y claro, estaban todos entusiasmados, conversando, hablando, qué sé yo. Y se paró una señora, primero vino y dijo, señores, estamos en la casa de Dios, se callan todos, por favor, la boca, pongan un poco de respeto. Se cayó y se mandó mal, se quedaron todos callados y como asustados, ¿no?
Bueno, pasaron 5 o 10 minutos y la gente, claro, empieza a conversar y empiezan a levantar la voz de nuevo, empiezan a hablar, se sube de nuevo otra señora. Señores, por favor, les pido respeto a los pequeños hablar. De nuevo los retó, se quedaron todos de nuevo asustados y se callaron la boca. Entonces se volvió a bajar la señora hasta que comenzó el concierto. Yo me ponía a pensar, si ya nos contaron que nunca viene tanta gente a la iglesia, ¿no hubiera sido mejor que una señora o que cualquier persona subiera al escenario y dijera: señores, qué alegría que están todos acá, sean muy bienvenidos, qué bueno que están acá, las puertas de esta iglesia están abiertas para ustedes de par en par, todos los días, vengan siempre, todas las veces que quieran? ¿No hubiera sido mejor eso? Claro. Sí, ¿no? Entonces muchas veces cuando estamos en la iglesia creemos que somos los dueños de casa y no queremos que venga gente extraña a molestarnos. Muchas veces nos pasa eso. Y nuestro mensaje tiene que ser totalmente contrario a eso. Tiene que ser siempre de bienvenida. Todos son bienvenidos a la casa de Dios. Y si alguien se siente rechazado por mí, si yo rechazo a alguien, después voy a tener que dar cuentas a Dios de eso. Dios me va a recriminar, me va a decir: ¿por qué rechazaste a esta persona que vino a verme a mí y vos me lo dejaste? Entonces, ¿cuál crees vos que es la manera en que transmitís a Cristo? Una forma de bienvenida, una forma de darle amor a la gente, de brindarle amor, de brindarle cariño, de hacerlos sentirse bienvenidos a la casa de Dios, ¿o es la contraria? ¿O tu manera más bien es de recriminar, de echar culpas? ¿Cuál crees que es la manera en que vos transmitís a Cristo? Porque la manera en que transmitís a Cristo es la manera en que la gente va a recibir tu mensaje. Y de eso depende si los demás van a querer acercarse a Cristo o no. Entonces, cuando yo les contaba, cuando fui a este concierto de Martín, yo tenía 17 años, yo en aquel momento pensé, tenía mi grupo de música, tenía a mi familia, era un chico común y corriente, pero en ese momento dije: qué lindo sería que la próxima vez que venga este cantante, yo le pueda estrechar la mano y pueda pedir un autógrafo y una foto o algo, ¿no? Yo en ese momento tenía 17 años, esto fue en el año 92. En el año 95, cuando Martín le tocó volver a ir a Corrientes a cantar, yo ya formaba parte de su banda y estaba arriba del escenario con él. Y en el momento que estaba tocando arriba del escenario con él, me puse a pensar: qué locura, pensar que hace 3 años yo pensaba qué lindo que sería que la próxima vez que viniera Martín yo le pudiera echar la mano y pedir un autógrafo, y resulta que ahora estoy arriba del escenario tocando con él. O sea, pongámonos en esta dimensión. Yo en el año 92, a mis 17 años, era fan, me convertí en un fan de Martín Valverde. Hagan de cuenta, no sé, algún artista que a ustedes les guste mucho, por ejemplo, Shakira. Van a ver a Shakira o a cualquier artista que les guste más, Juanes. Y están entre el público, en la última fila donde es imposible que los vea alguien del escenario, y están pensando: qué lindo sería la próxima vez que venga Juanes o Shakira poder sacar una foto con él. Un sueño imposible, ¿no? Y pasa el tiempo y en menos de lo que esperás estás arriba de un escenario porque esa persona, ese artista Juanes o Shakira, te invitó a tocar o a cantar con él. Imagínense, bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Yo estaba en la última fila y claro, obviamente en ese momento, en el año 92, a mis 17 años, yo no pude ni siquiera acercarme a estrecharle la mano, pero sí lo que cambió en mi corazón fue que yo dije: bueno, no importa si pasa o no pasa el día. Fue algo que se me ocurrió en ese momento de pensar qué lindo sería, pero en realidad el cambio fuerte que vino en mí es que dije: hay un Cristo verdadero, Cristo está vivo y me ama. Yo no puedo ser el mismo ahora, tengo que cambiar. Entonces comenzó a cambiar mi vida de tal manera que le dije: bueno, Señor, te entrego lo que soy. No soy gran cosa, pero acá estoy, ¿no? Y al poco tiempo, estos chicos de Aliento de Vida que tocaban con Marcos, que habían invitado a tocar a nuestro guitarrista, me invitaron a tocar a mí porque se habían quedado sin tecladista. Entonces me invitaron a tocar y comencé a tocar con ellos. Y como les contaba recién, comencé con esa idea de tratar de que sonaran un poquito mejor. Comencé a ayudarlos a tratar de que los arreglos, la música sonaran un poquito mejor. Las cosas de Dios hicieron que en el año 95
nos invitaron a un festival muy grande de música católica que se hace en Orlando, que se hacía en esa época en Orlando, en Florida, en Estados Unidos. Nos invitaron a tocar ahí. Y yo fui con un par de amigos de mi grupo de Aliento de Vida, y claro, ahí estaba toda la élite de la música católica. Sin embargo, yo en ese momento todavía no estaba totalmente entregado a Dios. Vieron que cuando uno comienza con estas cosas de Dios, al comienzo siempre tiene un poco de miedo, o mucho miedo. ¿Cuál es el principal miedo que uno tiene cuando comienza a transitar las cosas de Dios? ¿Cuál creen ustedes que es el principal miedo? A ver, díganme algo. El rechazo de la comunidad, bueno, ese puede ser un miedo. Dejar de hacer lo que Las me burlas, gusta. ese es un miedo importante. Dejar de hacer lo que me gusta. Dejar de hacer lo que me gusta. Exacto, por ahí va mi miedo. ¿Qué otro más? No poder cumplir, ese es otro miedo importante que uno le da cuando empieza a caminar las cosas de Dios. Mi miedo importante, el miedo que yo tenía fundamental era, como decía vos, dejar de hacer las cosas que me gustan, pero fundamentalmente era no estar a la altura. O sea, y uno de los miedos, a ver, si le tenemos que poner un nombre, el miedo que yo tenía es que Dios me pidiera demasiado y no estar a la altura de eso, no poder cumplir. Mi miedo era que Dios me pidiera demasiado. Y recuerdo que en ese festival yo había ido con muchas dudas. Y en ese festival me acuerdo que en algún momento Martín dijo, no tengas miedo si crees que Dios te va a pedir mucho. Dios no te pide mucho. Dios te pide todo. Sí. Así que quédate tranquilo, porque Dios no te va a pedir mucho, te va a pedir todo. No puedes entregarte a Dios a medias. Entonces, claro, eso en ese momento me dio más miedo todavía. Porque hay cosas que uno no quiere como negociar con Dios, ¿no? Señor, ahora de cosas muy sencillas a cosas muy importantes. Por ejemplo, cosas muy sencillas. El Señor está por jugar Colombia con Argentina. Señor, el partido de fútbol por las eliminatorias del Mundial. No es hora de ir a misa, Señor, por favor. Yo sé que tengo que ir a misa y tengo un grupo de oración, pero está por jugar el partido de fútbol, yo me quedo. Les digo que estoy enfermo, lo llamamos y me quedo a mirar el partido. Esas cosas sencillas, de esas cosas sencillas a cosas más importantes, como cosas que tienen que ver con decisiones de vida, con decisiones de vocación. Entonces yo tenía muchos de estos miedos en mi vida antes de comenzar a caminar en las cosas de Dios. Y llegué a este festival que se hacía en el año 95, formando parte ya de nuestro grupo que se llamaba Aliento de Vida, pero todavía en mi corazón como que estaba dividido. Yo no sabía, y de hecho yo comencé a tener muchos problemas en mi casa, porque mi familia se oponía mucho a que yo empezara a tocar música católica. ¿Por qué? Porque mi mamá, por ejemplo, me decía, vos sos muy talentoso, vas a perder tu tiempo haciendo música católica y vas a perder dinero porque nadie vive de eso. No te va a dar de comer la música católica. Si ya es difícil vivir de la música siendo un músico común y corriente, más aún siendo un músico católico. Entonces yo tenía muchos problemas en mi casa por estar tocando con estos chicos de Aliento de Vida y por empezar a hacer música católica. Entonces yo tenía todas estas disyuntivas en mi corazón. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a empezar? No sé si esto es para mí. Y me acuerdo que en ese festival tengo 3 anécdotas chiquitas de ese festival. Primero, el primer día llegamos y el festival era un festival que había músicos de todas partes del mundo, músicos católicos de todas partes del mundo, de Europa y de América, de Brasil, de Colombia, de Argentina, de México estaba Martín Valverde, de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, bueno, de todas partes, había músicos de todas partes y los músicos más importantes católicos estaban todos ahí. Entonces comienza el festival con luces impresionantes, un escenario gigantesco, y una voz que dice bienvenidos a los años 95, estábamos todos como intimidados. Me acuerdo que estaba con mi grupo de amigos, estábamos cerquita del escenario y estábamos totalmente intimidados, preguntándonos nosotros qué hacemos acá, ¿viste? Bueno, comienza y dice, además que habíamos hecho un viaje muy largo para llegar a Estados Unidos, porque desde Argentina a Estados Unidos hay una gran distancia y además para abaratar costos tomamos un vuelo que hizo muchas escalas, hizo como 3 escalas. Un viaje que pudo haber sido de 8 horas fue un viaje de cerca de 20 horas. Entonces habíamos llegado muy cansados y bueno, la cuestión es que comienza el festival y empiezan a pasar y comienza la presentación con músicas y luces y una cosa
de locos, y los anuncios comienzan a decir: en este festival vamos a compartir junto a Martín Valverde de México. Y claro, todo el mundo conoce a Martín Valverde. Entonces cuando se escuchó que el locutor dijo Martín Valverde y apareció en la pantalla la foto de Martín con el letrero, todo el mundo empezó a aplaudir. ¡Ah, Martín! Todo el mundo empezó a gritar, ¿no? Martín Valverde de México. Después dijo Luis Alfredo Díaz de España. Y claro, todo el mundo ahí, todos los músicos conocen a Luis Alfredo. Entonces, toda la gente, ¡ah! Todos empezaron a aplaudir. Marta Reyes de Estados Unidos, todo el mundo, ¡ah! También, porque Marta Reyes también es una cantante, sobre todo en esa época, muy conocida, y era la organizadora del evento, se jugaba de local. Y todo el mundo, ¡ah! Marta Reyes! ¡Ah! Cuarto lugar, Aliento de Vida de Argentina, que éramos nosotros. Aliento de Vida de Argentina. Y claro, todo el mundo se quedó callado, pero ¿quiénes son estos? ¿No? Un grillo cantaba, cri, 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 cri. Había 4 tipos nada más que empezaron a cantar, que éramos nosotros. Nadie más sabía quiénes eran. Esa fue la que, claro, siguió nombrando otros músicos, que yo decía, qué loco, nos están nombrando a nosotros en los primeros lugares y nadie nos conoce, pero para mí era rarísimo, era todo muy movilizante. Inmediatamente después de eso comenzó con una misa celebrada por un padre que vive en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, se llama Lucas Casaer, un sacerdote que tiene canciones muy conocidas de la iglesia, y a mí me conmovía mucho cómo este sacerdote comenzó a hablar del amor de Jesús y de cómo tenemos que evangelizar. Y en la homilía yo todavía estaba haciéndome muchas preguntas. Llegué a ese Osana con muchas preguntas, a ese festival con muchas preguntas, sin saber bien qué Dios quería de mi vida, ¿no? Y este sacerdote comenzó a cantar una canción que para mí fue el puntapié inicial. O sea, fue el momento en que Dios, fue el momento en que yo le tuve que decir que sí a Dios. Hay un momento en que le vas a tener que decir que sí o que no a Dios. Un momento que tu sí tiene que ser como el sí de María, un sí a rajatabla, un sí sin vueltas, sí a todo, o un no a todo, ¿no? Hay un momento en el que Dios va a esperar eso de vos. Tal vez ese momento sea tal vez no, pero retomando lo que decía hace un ratito, Dios no te pide mucho, te pide todo. O sea que en algún momento Dios te va a pedir todo. Yo creo que en ese momento Dios me dijo, bueno, si vas a quedarte conmigo, te quedás y me lo entregás todo. Si no, ya sé que no puedo contar con vos. Yo sentía que eso Dios me lo estaba diciendo al oído, y a mí me daba muchísimo miedo. Entonces, el padre Lucas comenzó a cantar una canción muy sencilla. Tal vez algunos conozcan esta canción, dice así. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué detalles, Señor. Vamos a cantarla juntos. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? A ver. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Otra vez. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Yo en ese momento, cuando el padre cantaba esta canción, él decía, no somos nosotros los que elegimos a Dios, es Dios el que nos eligió a nosotros. O sea que si estás acá, si hoy llegaste a esta reunión, no es porque vos decidiste venir. Tal vez Dios te permitió que pensaras eso, pero en realidad es porque Él te eligió a vos. Él considera que sos importante para Él. Él
tiene una misión importante para vos. Él de verdad tiene escrito y pensado e imaginado y soñado algo muy importante con vos. Él sueña más con tu felicidad que vos mismo. Sos, más allá de lo que digan la gente, más allá de lo que vos mismo pienses de vos, Dios tiene algo muy importante para vos. Sos muy importante para Dios. Y Él te eligió, pudo haber elegido a mucha gente para que estuviera acá. De hecho, me pongo de ejemplo. Dios pudo haber elegido a un ángel maravilloso, con cabello largo, cariñito, con el rostro de Brad Pitt para venir acá a predicarles, pero me trajo a mí por lo que tenía en bodega. O sea, más allá de lo que vos pienses de vos mismo, más allá de que vos creas que no servís para nada, o que no podés ofrecerle nada a Dios, en realidad no estás sabiendo con certeza. El único que lo sabe es Dios. Y si estás hoy acá, más allá de que te haya invitado a algún amigo, de que hayas venido porque te gustaba alguna chica o porque te picó la curiosidad o lo que fuere, más allá de cualquier cosa, es bueno que ya tomes conciencia de que estás acá porque Dios te eligió. Dios pensó en vos. Dios, pensando en quién puedo llevar, dijo tu nombre y tu apellido. Y pensó después, sí, a él le va a hacer bien estar acá, a ella le va a hacer bien estar acá. Para ella va a ser importante, para él va a ser importante, porque tengo grandes cosas pensadas para ellos, pensadas para cada uno de ustedes. Entonces es bueno que lo vayas sabiendo, porque cuanto antes tomes conciencia de esto, cuanto antes te des cuenta de todo lo que Dios tiene preparado para vos y que somos importantes para Dios, más frutos vas a derramar, más cosas maravillosas te van a pasar y menos tiempo vas a perder. A mí me llamó mucho la atención y creo que en ese momento en el que este padre comenzó a cantar esta canción me di cuenta de eso, pero además me llamaba mucho la atención lo que decían las estrofas. Escuchen las estrofas, dice así: dejé casa y pueblo por seguir tu aventura, codo a codo contigo comencé a caminar. Van pasando los años y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Mientras el padre cantaba con tanta dulzura y con tanto sentimiento esta canción, yo pensaba en cada una de las palabras y saboreaba cada una de estas palabras. Qué detalle, yo sentía que Dios había tenido un detalle maravilloso conmigo. Me había sacado de mi casa y me había mandado a un lugar tan lejano y tan desconocido para mí en ese momento. Y yo decía, ¿qué estará queriendo Dios? Y con esa canción, con una canción, Dios me estaba demostrando que Él había pensado en mí, que creía en mí y que era un detalle maravilloso que Él estaba teniendo conmigo. Y yo escuchaba a este padre cantar esta estrofa que les canté recién. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Y yo decía, ¿qué me está pasando a mí? Dejé mi casa y mi pueblo por seguir esta aventura. Y decía el padre, codo a codo contigo comencé a caminar. Van pasando los años y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Y yo veía al padre que lo cantaba con sentimiento porque era lo que él estaba viviendo. Ya no era un hombre joven y se notaba que ya los años le habían pegado y que ya no era un chiquilín, pero decía, en la letra decía, han pasado los años y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Y yo decía, cuando yo tenga su edad, cuando llegue a viejo, me gustaría poder decirle eso a Dios. Han pasado los años y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás, pero además miro hacia atrás y me doy cuenta de que valió la pena. Entonces, no sé en qué momento de tu vida estás ahora, pero con estos 37 años que tengo, y desde aquel día del año 95 hasta ahora,
Ya han pasado 17 años y puedo decirte con total franqueza que miro hacia atrás y sí, aprieta un poco el cansancio. Ayer cuando me veían llegar decía, wow, estuvo tan pesado el viaje, siempre tenía una cara de cansado que aprieta el cansancio. Pero miro para atrás y puedo decirle a Dios cuando rezo así, Señor, valió la pena. Valió la pena decirte que sí. Valió la pena. No me equivoqué y volvería a tomar la misma decisión nuevamente. Sí, por supuesto que va a ser duro, que va a ser difícil, que van a haber muchos momentos en los que te quieras rendir, en los que quieras decir, no, abandono, tiro la toalla, ya esto de seguir a Dios no es para mí. Van a haber muchos momentos de debilidad, pero aún en esos momentos vas a tener a tu comunidad, vas a tener a tus amigos que te van a ayudar a perseverar. Y aún con esos momentos difíciles vas a decir, sí Señor, voy a seguir. No te vas a librar tan fácilmente de mí. Yo muchas veces siento que, muchas veces uno siente que Dios lo abandona. Yo muchas veces he sentido no que Dios me abandonara, sino que Dios, la Virgen, Jesús, todos los ángeles, los santos estaban alrededor mío, pero no para acompañarme, sino para reírse de mí. ¿Vieron como este personaje de Los Simpsons, Nelson? Cuando yo sentía que estaban todos, Dios, sus ángeles, todos rodeándome, pero para reírse como Nelson. Para reírse así de mí. Porque hay momentos en que las cosas se te ponen muy difíciles. Y es muy difícil por ahí perseverar en la fe. Pero aún en esos momentos, si tu decisión es seguir a Dios, va a pasar el tiempo y no te vas a arrepentir. Te vas a dar cuenta de que todo, aún lo más doloroso, todo valió la pena. Todo va a valer la pena si decidís seguir a Jesús. Vamos a cantar una vez más este estribillo y te pido que lo pienses ahora, porque en ese momento en el que este sacerdote cantaba esta canción, yo le di mi sí a Jesús. Yo le dije, sí Señor, tengo miedo, soy imperfecto, tengo muchos errores, hay muchas cosas en mi vida que ni siquiera sé cómo voy a acomodar, hay muchas cosas que ni siquiera sé cómo voy a hacer, qué le voy a decir a mi familia, cómo voy a encarar de acá al futuro, pero está bien, ya me rindo, tiro la toalla. Ahora, delante tuyo, Señor, digo que sí. Y quiero que mi sí sea como el sí de María. En ese momento le dije que sí al Señor. Claro, al día siguiente le dije, ¿podemos cambiar el sí por un tal vez? Porque claro, pasa un día y le decís, habré hecho bien, pero tranquilo. Dios no te va a abandonar. Nadie sueña más con tu felicidad que el mismo Dios. Y nadie mejor que Dios sabe cómo hacerte verdaderamente feliz. Vamos a cantar una vez más, pensando en nuestra propia vida y en el detalle que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. A ver. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Una vez más. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Muy bien. Continuando con la historia, les cuento que ese fue el momento que decidí decirle que sí al Señor. Me puse a llorar. Yo sentía que Dios de verdad me estaba quitando un gran peso de encima. Y en ese momento decidí rendirme y decirle al Señor, está bien, me entrego a vos. No sé qué vas a hacer de mi vida ni qué vas a hacer con mi vida, pero yo tampoco sé bien qué voy a hacer con mi vida. Así que entre yo que no sé y tampoco sé qué vas a hacer vos, prefiero dejar las cosas en tus manos. Gracias. Entonces, esto fue un viernes, cuando comenzaba el retiro. Viernes. Yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. Pero le dije al Señor que sí. Eso era lo único que yo tenía en mi corazón. Está bien, Señor, te digo que sí. Pasaron 2 días nada más. 2 días. El domingo, que ya se terminaba el retiro, Martín Valverde
que para mí todavía era alguien al que yo veía desde lejos, yo todavía no tocaba con él, ni él no tenía idea de quién era yo tampoco, no me conocía. Y yo lo veía, pero como quien ve, como les contaba recién, a un artista que uno admira mucho, por ejemplo a Juanes, a Shakira. Bueno, así para mí eso era Martín Valverde, ¿no? Martín Valverde el domingo tenía que dar una charla. 2 días después de este momento que yo les cuento que acababa de vivir, Martín tiene que cerrar el retiro con una charla para jóvenes. Y yo llegué encima de todo, llegué muy tarde a la charla porque me confundí con el horario, llegué tardísimo. Ya cuando llegué a la charla, la estaban terminando, yo la estaba terminando, Martín. Y llegué y no había lugares para sentarse, no había sillas, no había lugares para sentarse. Entonces comencé a caminar al costado del lugar y me senté en el suelo, ahí, a la orilla del escenario, a ver cómo terminaba la charla. Llegué y Martín dice, bueno, vamos a cerrar con una canción. Dije, bueno, por lo menos llegué para la canción. Vamos a cerrar con una canción. Claro, él en ese momento estaba dando una charla y estaba solo arriba del escenario. Entonces dijo, bueno, vamos a cerrar con una canción y llamó a los músicos de su banda. Subieron, en ese momento había ido con un bajista, un baterista y un tecladista. Subieron los músicos de su banda, subió el bajista, subió el baterista y no subió el tecladista. Entonces Martín, su tecladista de ese momento se llamaba Daniel, no me acuerdo. Bueno, a ver, Daniel no está. Empezó a preguntar, no aparecía Daniel. Entonces, bueno, comenzó él con su guitarra a hacer los primeros acordes. El bajista, que estaba a su lado, como vio que no había tecladista, se sentó él con su bajo, se sentó en el piano, y mientras Martín hacía la introducción de la canción y hablaba, él comenzó a acompañarlo con el piano. Y yo empecé a escuchar la introducción de la canción y dije, es el Nadie te ama como yo, la canción más conocida, Martín. Yo la conozco esta canción y la toqué 18.000 veces. Así que yo estaba sentado a la orilla del escenario, en el piso, y dije, bueno, yo soy tecladista, no tienen tecladista, y están necesitando uno porque el bajista se tuvo que sentar en el teclado. Entonces, claro, era un escenario muy grande, Martín estaba en el medio y el piano estaba de aquel lado. Entonces yo me acerqué hasta donde estaba el piano, desde abajo del escenario obviamente, y le empecé a hacer señas al bajista, ¿no? Claro, ni el bajista, ni Martín, ni ninguno de la banda me conocían, no sabían quién era yo, ni idea. Entonces me ve el bajista y yo le hago señas para hacerle entender que yo podía tocar el teclado si él quería, ¿no? Entonces le hago, no les exagero, esa seña le hice, esa seña tan poco seria. Bueno, el bajista, yo creo que en términos normales, una persona que te ve haciendo esto va a pensar que estás loco, ¿no? No sé si entonces lo viste, la cuestión es que el tipo me hace esta seña, ¿no? Y cuando me hace seña, dije que me quedé como helado. Dije, no me puedo haber dicho que sí, o sea, no me puedo haber dicho que suba a tocar si no me conoce. Puedo subir ahí a hacer un papelón, como decimos los argentinos, un papelón, el ridículo. Entonces, como que no me dijo que sí, vi mal, vieron los dibujitos animados cuando Jerry hace, ¿qué estoy viendo? Bueno, vi mal. Entonces, me acuerdo que al lado mío había un ingeniero de sonido, un ingeniero de monitoreo, y lo codeo y le digo, ¿me dijo que sí? Y el ingeniero me dijo, ¿what? Nada. Entonces vuelvo a verlo, vuelvo a llamarlo y le digo, le vuelvo a hacer la misma seña. Y el bajista me dice, ya un poco enojado, me dice, dale, rápido. Entonces, claro, subí a tocar, y yo estoy tocando en el escenario junto a Martín Valverde, ponerte en mi lugar. Estás tocando arriba del escenario, Shakira te dice, dale, vení. Juanes te dice, dale, subí, dale, vení, tocá la guitarra. Entonces, te subís al escenario y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Me subí al piano, claro, empecé a tocar los acordes de la canción, empecé a acompañar como yo me acordaba de la canción, cometí algunos errores obviamente, pero lo curioso es que Martín, que estaba predicando y haciendo la introducción y ya había empezado a cantar inclusive, yo estaba ahí arriba del escenario y el tipo ni se había dado cuenta que yo estaba acompañándolo.
tenía un tecladista nuevo. Y empezó a cantar y yo estaba ahí acompañándolo. Y claro, en la mitad de la canción, no sé si habré cometido algún error o algo, o qué pasó, pero en la mitad de la canción como que Martín, como que escuchó algo raro y se da vuelta y me mira, claro, cuando se dio vuelta y me miró y se dio cuenta que había un extraño arriba del escenario tocando el piano, me miró y a mí se me subió un frío, comenzó ya saben dónde, me recorrió toda la espalda, se me erizaron todos los pelos, ¡ay, Dios! Y claro, me mira y yo dije, ay, me metí un moco o algo. Y cuando me mira, yo pensé, me va a echar a patadas, de acá va a dejar la guitarra, me va a pegar un guitarrazo en la cabeza. Y me ve y me hace... Y yo... Claro, fue loquísimo. Bueno, terminamos la canción, terminé como pude la canción, yo emocionadísimo, estaba de hecho mucho más nervioso que cuando me tocó tocar a mí solo arriba del escenario, porque el día anterior había tocado yo solo mis canciones en ese mismo escenario delante de la misma cantidad de gente. Había tocado yo mis canciones y no me había puesto tan nervioso como cuando tuve que acompañar a Martín, imagínense. Entonces, claro, terminó ese momento y claro, todo el mundo se le acercó a Martín a pedirle fotos y autógrafos y yo también me acerqué y Martín me dijo, oye, muchas gracias, pero no hubo tiempo ni de conversar ni nada, me saqué una foto y salí corriendo a un teléfono público que había en el hotel, el evento se desarrollaba en un hotel grande y fui a un teléfono público que en ese momento no había ni internet, ni Skype, ni nada de esas cosas que hay hoy. Entonces llamé por teléfono a casa y le dije, mamá, toca con Martín Valverde. No, para mí era una cosa loquísima y además todo había quedado ahí, era algo anecdótico. Y dije, bueno, ya valió la pena haber venido acá, porque imagínate, toqué con Martín, era una cosa de locos. Y yo decía, qué impresionante, hace 2 días yo le dije que sí al Señor y hoy me regala esto. O sea, evidentemente Dios estaba esperando que yo le dijera que sí. Esa era mi deducción. Pero para mí quedó todo eso como una anécdota, porque yo dije, bueno, acá quedó, listo, ya nos tocamos una vez juntos y listo. Acá quedó, ¿no? Acá se termina. Me volví yo a la Argentina, de hecho, y todo se terminó y no pasó más nada. O sea, toqué con él, me saqué una foto y me volví a la Argentina al día siguiente, no pasó, no lo volví a ver, ni me volví a comunicar con él, ni nada. Las cosas de Dios, la providencia de Dios, hicieron, mejor dicho, vamos a ponerlo así, Dios tenía otros planes. Dios ya tenía todo calculado. Martín, en esa época, Martín Valverde estaba buscando un músico, un tecladista, que fuera sudamericano. ¿Por qué? Porque a los organizadores de sus conciertos en Sudamérica les salía muy caro traer a Martín desde México y además traer un tecladista. Entonces Martín estaba buscando un tecladista que fuera sudamericano para que lo acompañara en sus giras en Sudamérica, ¿no? Y cuando me vio tocar ahí con él, dijo, conoce mi canción. Entonces pensó, bueno, este puede ser el tecladista. Porque averiguó después, preguntó quién era yo con los organizadores, le dieron mi dato y le dijeron, él es de Argentina, vive en Argentina. Entonces dijo, bueno, perfecto, voy a llamarlo para que me acompañe en mi gira de Sudamérica. Al poco tiempo, a los pocos meses, unos amigos míos estaban organizando justamente un concierto de Martín Valverde en mi ciudad natal, en Corrientes, y yo me acuerdo que había ido al velorio de la hermana de un amigo. La hermana de un amigo se había muerto de una enfermedad, y yo estaba volviendo de ese velorio y me encontré con uno de los organizadores del concierto de Martín y me dice, espera, me dice, no te vayas, tengo un mensaje importante para vos, me dice. Bueno, sí, le digo, ¿qué necesitas? ¿Necesitas algo para el concierto? Le digo, ¿necesitas que te preste algún instrumento o algo? A mí me gustaría formar parte de la organización del concierto de Martín, ¿viste? Qué sé yo, sacar una foto con él. Entonces yo le dije a este amigo, no sé si vos sabés, pero yo toqué hace poquito con él, toqué ahí en Estados Unidos cuando estuvimos, toqué una canción con él, así que por ahí se acuerda de que toqué con él, le decía yo. Entonces este amigo me dice, ya sé que tocaste con él, me dice. Me llamaron de México y me dijeron que quieren que vos lo acompañes, pero en toda la gira, tocando con él. Yo dije,
como decimos los argentinos, me estás jodiendo, le dije. No, en serio, me dice, te estoy diciendo en serio, me llamaron, les encantó cómo tocaste y quieren que lo acompañes a Martín en todas las giras que va a dar en toda la Argentina. Me dice, no puede ser, le digo, sí, te digo, te van a llamar a tu casa, así que estate preparado, me dice. Claro, volví a mi casa en una nube, volví así con una sonrisa que no me entraba en la cara. Y mi mamá me dijo, ¿qué pasó? ¿Resucitó la muerta? Porque yo venía de un velorio. Y le dije, no, es que le conté todo a mi mamá, bueno. Pasó, por supuesto, que a los pocos días me llamó Martín mismo, él mismo me llamó desde México. Y ahí pasó lo que yo les contaba. Que me llamó para que lo acompañara, hice mi primer gira con Martín en septiembre del año 95. Y yo llegué a tocar en mi provincia. Y cuando estaba tocando en mi provincia, en mi ciudad natal, en el mismo escenario que yo lo había visto años antes a él desde el público, yo decía, qué loco, yo le di a Dios la mano y me agarró el codo. Porque yo le entregué a Dios un sueño así chiquitito. Le dije, qué lindo sería que la próxima vez que venga Martín yo poder pedir una foto, un autógrafo o algo. Y Dios tenía pensado algo mucho más grande, pero ¿qué pasaba? A Dios le hacía falta que yo le dijera que sí. Si yo no le hubiera dicho que sí, esa vez que les contaba que escuché esa canción, al Padre cantando esta canción, si yo no le hubiera dicho que sí a Dios, nada de esto hubiera ocurrido. Nada de esto maravilloso que comenzó ese día, que cambió mi vida y que hasta el día de hoy no termina. Porque hasta el día de hoy, ese día cambió mi vida hasta el día de hoy. Ya pasaron 17 años, desde el año 95 hasta ahora, y no solamente que sigo trabajando con Martín, sino que ahora somos grandes amigos, muy buenos amigos. Y Dios me ha regalado el privilegio enorme de poder vivir de lo que amo hacer, que es cantar, tocar, evangelizar a través de la música, cantar y tocar junto a músicos que yo admiro mucho y quiero mucho. Y además este regalo maravilloso que es viajar por una cantidad de lugares y que muchos músicos me dicen, qué lindo es lo que te pasa a vos, que viajas tanto. Y la verdad que es muy hermoso y yo lo agradezco mucho. También es doloroso porque tengo que dejar a mi familia y extrañar a tu familia y tener que dejar tu casa es doloroso, pero en términos generales yo estoy muy agradecido porque me doy cuenta de que ese sí que le di a Dios ese día cambió mi vida y me ha hecho una persona feliz, básicamente feliz. Tengo mucho para agradecerle a Dios. Entonces, el punto que yo tengo acá, justo ahora que estamos empezando un tiempo de misión importante, que es la misión de Navidad, y donde hay tanta gente que va a necesitar una palabra de aliento, porque mientras mucha gente le está pasando espectacularmente en Navidad, y la pasa muy bien y la pasa de una manera muy festiva y muy alegre, hay mucha gente que la pasa realmente muy mal, porque hay mucha gente sola. Hay mucha gente que se siente muy mal y que la Navidad es una época muy difícil. O porque perdió a alguien muy cercano, hay gente que ha perdido algún hijo, hay gente que perdió algún padre, algún familiar, y les cuesta mucho pasar las Navidades sin ese familiar, sin ese ser querido, viendo esa silla vacía. Entonces es una época donde mucha gente la pasa muy bien, pero hay mucha gente que la pasa muy mal y que necesita de verdad una palabra de aliento de tu parte. Yo con mi esposa muchas Navidades íbamos a pasar en la parroquia un sacerdote, que este sacerdote nos decía, vamos a pasar Navidad acá en la parroquia con gente sola, ¿no? Y con mi esposa íbamos a ayudar ahí. Y la primera vez que fuimos nos sorprendimos mucho porque cuando el sacerdote dijo vamos a pasar Navidad con gente sola, nos imaginamos que la mayoría de la gente que iba a pasar Navidad ahí iba a ser gente humilde, gente pobre, pero no, hay mucha gente sola en todos los estratos sociales, en todas las clases sociales. Nos tocó conocer, por ejemplo, a una señora de 92 años que tiene 4 hijos y ninguno de sus hijos la invita a Navidad y tiene 92 años. Yo digo, ¿cómo puede ser? Una señora, de clase media, no es una señora humilde, no es una señora... Y sus hijos viven muy bien y viven cerca encima. Y nadie le invita a pasar Navidad. Hay mucha gente de verdad sola que necesita de tu palabra, más en esta época.
Entonces tal vez hoy sea, tal vez hoy no, pero tal vez hoy para vos sea el momento en que Dios te está preguntando, ¿de verdad querés hacer esto conmigo o no? ¿Puedo contar con vos o no? Yo lo único que te puedo decir es que si le decís que sí a Dios, por experiencia personal, no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Voy a cerrar mi parte, no sé, ¿cómo estamos de hora? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cómo estamos de hora? ¿Me entendí mucho? Bueno, le voy a contar, yo le había dicho que tenía dos historias. La segunda historia, esta es la primera historia que es larga, la segunda historia es muy cortita, es prácticamente una anécdota.